que está impartiendo la profesora Mildred Quintana de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Ahora va a continuar, como acabo de decir, con la segunda parte de su curso. Muy interesante, por cierto, sobre grafeno, y quizás hoy hable sobre otros materiales bidimensionales. No sé si voy a entrar en nanotubos de carbono o este tipo de estructuras. Pero bueno, le dejo el tiempo para su presentación. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias. Ya ven mi presentación, ¿verdad? Sí, se ve. ¿Sí? Ok, bueno, pues hoy vamos a seguir con los materiales 2D. Vamos a ver qué son, cómo se obtienen, cuántos y cuáles son estos materiales 2D y finalmente las propiedades y las aplicaciones. Y para comenzar, a mí me gustaría hablar de este mural que se encuentra en el sitio arqueológico de Bonampak. Espero que algunos de ustedes hayan ido, ojalá, y si no, pues los invito a que lo visiten, se llega en bicicleta. Y este mural es muy interesante porque cuando llegaron los españoles les sorprendió que aún estando a la intemperie, en el sol, la lluvia, inclusive había plantas sobre este fresco, tenía este azul que no sabían los españoles cómo era posible que fuera tan brillante y que hubiera resistido los embates del tiempo. Y decidieron llamarlo el azul maya. Y no solo intentaron reproducirlo, sino que cuando aprendieron cómo hacerlo, se lo llevaron al viejo continente y lo usaron en varias pinturas que se usan que se usaron en esos tiempos y que todavía están en Europa. ¿Y cómo se prepara este azul maya? En la imagen de arriba tenemos la manera tradicional como se hace. Es una mezcla de arcilla que se llama paligorskita y tenía también sepiolita y el añil. El añil es un extracto, es un colorante básicamente que se extrae de esta planta. Se obtiene macerando los tallos y estas hojas y se mezcla con la arcilla, con estas dos arcillas, y se obtiene este material. Y con este, bueno, pues también tenemos en Cacaxtla, también, pues si no han ido, vayan a ver estos tonos de azul, en Campeche y en muchos sitios arqueológicos de México tenemos pues este azul maya tan famoso. Y al final de este curso a mí me gustaría saber, bueno, me gustaría que ustedes me dijeran por qué ha perdurado en el tiempo este pigmento, a ver si entienden lo que les voy a contar hoy, ojalá y sí. Pues bueno, como antecedentes, desde hace muchísimos años se conocen las micas. Las micas también hoy en día, quien ha hecho AFM, mediciones en el microscopio de fuerza atómica, tal vez haya usado este tipo de mineral. Lo que se hace es que se exfolia, se quita una lámina de en particular de la moscovita que está aquí abajo, que es la mica blanca, y como es muy plana, es aislante eléctrico, es un dieléctrico, se puede usar para ver, sobre todo los que hacen materia blanda, los que estudian superficies de la CMUI, pues utilizan la mica para ver lípidos o surfactantes depositados en estas estructuras. Otro ejemplo muy famoso es la vermiculita, que tiene este nombre que viene derivado del latín, que es vermiculare, que significa cultivar gusanos. Y es porque este mineral, cuando no está húmedo, pues es un material compacto. Pero una vez que se somete a la humedad en temperaturas cálidas, se expande
y pues los antiguos decían que se formaban como gusanos, ¿no? Pues de ahí su nombre. Entonces, si ven estos minerales, pues una vez expandidos se usan para cultivos hidropónicos, para hormigones, porque son aislantes, se usan también en extintores, porque pueden apagar fuegos, porque son muy ligeros, se usan como materiales de protección, ahora que hay tanto Amazon, se pueden, para proteger cosas que son muy caras, se usan como lubricantes, como absorbentes, y en la industria de los cosméticos también como excipientes. Entonces, estos materiales se conocían desde hace mucho tiempo y siempre han tenido aplicaciones industriales. Se usan también en pigmentos, en pinturas, en recubrimientos, en la industria del petróleo. Y lo que es algo curioso científicamente es que según Pierce y Landau, los cristales 2D atómicos no podían existir porque termodinámicamente eran inestables. Y como vimos ayer, pues desde el 2004, esta teoría, pues el grafeno vino a destruirla. Y la razón de que existan es simplemente que hay fluctuaciones, ¿no? Quien ha llevado termodinámica fuera del equilibrio, pues ha estudiado que existen fluctuaciones y no tenemos un cristal plano completamente perfecto, estirado, así inmóvil, ¿no? Lo que tenemos es un cristal, pues que tiene fluctuaciones, que tiene ondas, y eso es lo que le da la estabilidad a todos estos cristales bidimensionales. Desde que se empezó a estudiar el grafeno, pues lo primero que voltearon a ver los investigadores fueron las micas. Pero no, pues si se puede exfoliar el grafito, seguramente podemos exfoliar la vermiculita y todos los materiales que conocemos que forman estructuras laminares o que conocemos que son micas, ¿no? En México tenemos muchos, la industria de la minería es muy grande y el disulfuro de molibdeno, el óxido de manganeso, son algunos que son muy, muy comunes en la naturaleza y fueron de los primeros que se empezaron a exfoliar. Entonces, aquí tenemos el grafeno que vimos ayer, que esta es como encontramos el grafito, lo de los más comunes, y aquí es como lo vemos exfoliado. Esta es la vermiculita, que es la que forman los gusanos, y esta es muy fácil de exfoliar porque tiene las capas del mineral, que si ven aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de espesor de los que están unidos covalentemente entre ellos, y además tiene una capa de iones, es una intercapa entre ellos, y luego otra vez la capa de 5 átomos de iones unidos covalentemente. Esto, pues cuando hay agua a ciertas temperaturas, pues es muy fácil que entre y que esto se expanda. Y después, este es el disulfuro de molibdeno, tiene 3 átomos de espesor, donde tenemos el molibdeno en medio y los átomos de sulfuro están en la superficie. El óxido de molibdeno, de manganeso, tiene los oxígenos en la parte de afuera y otra vez tiene una capa iónica que está en medio de estas. Entonces también muy fácilmente intercala agua en la superficie entre estas láminas. Y bueno, con esto empezaron los investigadores, pero de ahí han seguido con muchísimas cosas. Y otra vez volvemos a la ecuación de Dirac. Aquí este es un cristal que se encuentra en la naturaleza de disulfuro de molibdeno. Si ven es muy bonita, es como una flor. Y es como la encuentra la gente en las minas, ¿no? Y aquí están otra vez los electrones de los átomos de azufre interactuando entre ellos para mantener esta estructura. Y cuando rompemos otra vez estos enlaces,
volvemos a cambiar las propiedades como pasaba con el grafeno, pero esta vez no de la misma manera. En cada mineral van a pasar cosas diferentes. En este mineral lo que pasa es que el mineral tiene un ancho de brecha o un band gap indirecto. ¿Qué quiere decir? Que los electrones para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción tienen que hacerlo de banda a banda, ¿no? Mientras que si cuando tenemos la monocapa va a cambiar a una banda directa en el punto K de la zona de Brillouin. Ahorita vemos un diagrama. Y eso cambia completamente las propiedades electrónicas y ópticas de este material. Aquí vemos cómo se ven las láminas por microscopía electrónica, y esta sería pues su estructura a nivel atómico. Aquí está lo que les decía. Si nosotros hacemos una simulación computacional de la densidad de estados electrónicos de estos materiales, este es como se vería en el bulto, en el mineral. Si ven, pues en el bulto, para que haya una transición, pues sería indirecta, y en cambio en este material es directa. Aquí, y además hay un ensanchamiento en esta banda. Esto está ahora en el visible, por lo que estos materiales presentan propiedades muy diferentes a las propiedades que presentan en su forma volumétrica. Y la ventaja que tiene sobre el grafeno es que su naturaleza es semiconductora. No necesitamos doparlo para que tenga propiedades de semiconductor. Entonces, hay muchísimos materiales que se pueden exfoliar en la naturaleza. Tenemos materiales que son aislantes, como el nitruro de boro hexagonal, que tiene un átomo tiene un átomo y un cachito, ¿no?, de espesor. Es esta estructura que está aquí. Y tenemos todos los que son semimetales, que son los que serían semiconductores en un estado volumétrico, que son el carbono, el silicio, el germanio y el estaño, que esos sí tienen un átomo de espesor, todos ellos, y se conocen como la familia del grafeno. Después tenemos las transition metal dicalcógenos, que serían los dicalcógenuros de metales de transición, que también se conocen, o sea, que tienen esta forma, que es un metal y un calcogenoide, que esta X lo que significa es la familia del oxígeno, o sea, oxígeno, azufre, selenio, teluro. Entonces, estos que están aquí son semiconductores. Pueden ser semiconductores, metales o superconductores. Hay muchísimos tipos, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, como el disulfuro de molibdeno, el selenuro de tungsteno, no sé los nombres químicos, ¿no? Pero bueno, los vanadatos, titanatos, estas estructuras. Y estos tienen 3 átomos de espesor. Acá tenemos los que tienen 4 átomos de espesor, pero siguen siendo materiales 2D hasta, se puede decir que hasta 7 u 8 átomos todavía los podemos considerar materiales 2D. Aquí tenemos el selenuro de indio, el arsenuro de galio, el sulfuro de galio. Estos son la familia de la tabla periódica del periodo 3 y 6. Y aquí tenemos
la familia del boro fósforo, donde tenemos el plomo, el sulfuro de estaño, y que tienen esta estructura que es un poco más de 2 átomos de espesor. Entonces, si ven, al principio pues se pensaba que tenían solamente el grafeno con esas propiedades y que entonces lo íbamos a tener que dopar para que fuera un metal o un semiconductor, pero no. Tenemos todo tipo de materiales, desde aislantes hasta superconductores en la naturaleza, y lo único que tenemos que hacer es exfoliarlos o producirlos, ¿no? Ya como materiales 2D. Y aquí hay algunos de los métodos que se usan. Esta es la técnica que les contaba ayer, con la que se ganaron el premio Nobel, bueno, se lo ganaron o obtuvieron el premio Nobel los rusos en Inglaterra, Gaming Novoselov, que es la de la cinta del Durex, donde pones tu cristal y lo pegas, lo vas separando, lo vas separando, lo vas separando muchísimas veces, hasta que finalmente encuentras una parte donde hay pocas capas, y aquí finalmente encuentras donde hay una. Y esto afortunadamente lo puedes ver con un microscopio óptico, ya que lo puedes identificar con un microscopio óptico. Entonces, aquí viene la dificultad. El jueves vamos a ver cómo puedes hacer la transferencia para llevarlo a diferentes superficies y construir las heteroestructuras de Van der Waals. Entonces, aquí tenemos también que para los demás materiales 2D también usamos la exfoliación por ultrasonicación que les contaba ayer. Podemos intercalar los iones, nada más que para cada material tenemos que buscar el ion al que es afín el material. O sea, antes teníamos la lámina de carbono y habíamos dicho que el litio era muy bueno intercalándose. Si ahora en lugar de tener litio, carbono en las orillas, vas a tener oxígeno, o vas a tener azufre, o vas a tener algún otro elemento, pues tienes que buscar qué ion es afín para que energéticamente no sea muy costoso intercalar este elemento entre las láminas y después poderlo remover fácilmente. También puedes buscar qué solvente es afín a esas superficies y volver a sonicar otra vez con la potencia y el tiempo adecuado, y volver a tener las láminas exfoliadas en el tiempo. Y cada material va a necesitar un solvente diferente, cada material va a necesitar una potencia diferente. También puedes usar mezclas de solventes. Si no hay un solvente que se parezca a la energía de absorción, dos o más solventes. Y bueno, aquí hay varios estudiantes trabajando con eso para poder exfoliar todos los minerales que encontramos, pues los estamos exfoliando ahora para tener dispersiones estables de estos materiales. También lo hacemos por medio pues, de la cavitación, como ayer les contaba. Hay que controlarlo muy bien. Y hay que tener mucho cuidado porque la unión en el grafeno de átomos de carbono-carbono, pues se acuerdan que les decía que en el grafeno son dobles enlaces, pero en muchos de los materiales 2D son enlaces metal, no metal, y estos no son tan fuertes como los enlaces carbono-carbono. Entonces hay que controlar muy bien las energías, la potencia que uno utiliza en su punta para no romperlos, porque se destruyen mucho y son mucho más sensibles que el grafeno. Entonces hay que tener mucho cuidado con los tiempos de sonicación y con la potencia que pone uno en la punta, y sobre todo con la temperatura, porque o tenemos una punta con control de temperatura o
un baño de sonicación con control de temperatura, o usamos hielo o alguna cosa para que no se eleve la temperatura, porque este proceso, en cuanto empieza a elevar la temperatura, estas especies de oxígeno nos van a destruir todo el material. Otra técnica que se usa mucho ahora pues para producir este tipo de materiales, aquí está el grafeno, pero también se usa para cualquier tipo de material 2D, es la exfoliación con mezclador de cizalla. ¿Esto qué es? Pues cizalla es una fuerza cortante, ¿no? Vamos a hacer presión de corte, entonces aquí se meten los cristales con un surfactante, una molécula que tenga afinidad por el material que estamos poniendo y un solvente adecuado, y lo metemos aquí, y aquí en esta parte, que es como un cabezal, se va a ejercer una fuerza de presión, y esto es como si fuera la cinta adhesiva, pero bueno, en una máquina. Y hay diferentes rotores, ¿no? O sea, diferentes tamaños, son como rings estos, para producir diferentes tamaños de láminas en la solución. Esto, pues, para la industria es muy útil, pero quitarle después estas moléculas es casi imposible. Entonces, estas láminas siempre van a quedar por la molécula de surfactante. Otro proceso similar que se me olvidó poner aquí, pero se los cuento, es el ball milling, es el molino de bolas o el molino planetario, que también es una exfoliación mecánica, donde lo que tenemos pues es pues una olla con unas bolas metálicas, y ahí en los choques también ponemos los cristales por moléculas, y también ahí se separan por las fuerzas mecánicas, y también con el surfactante, y no se necesita solvente, ahí quedan en polvos, pero también siempre con la molécula que los está estabilizando. Eso sirve muy bien cuando después queremos integrar estas láminas, ya sean de grafeno o de cualquier otro material 2D, con polímeros o en cualquier otro material composito, porque ya pues tenemos el material estabilizado y ya va a ser muy fácil integrarlo en otros materiales. Tenemos el crecimiento químico, químico de vapor, deposición química de vapor. Y bueno, pues básicamente aquí lo que tenemos es un gas que va a entrar y que pues va a hacer que el gas pues es lo que contiene las moléculas que llevan el precursor, y el catalizador puede estar depositado en el sustrato o puede ir en la molécula que va cargando el gas. Y pues dentro de esta cámara ahí se van a ir depositando estos materiales, ¿no? Entonces, en este tipo de crecimiento se controla el flujo de gas, la temperatura, el sustrato, el precursor metálico y el precursor no metálico. Bueno, en el caso, dependiendo de qué queramos sintetizar, ¿no? Podemos sintetizar, por supuesto, grafeno, como ya habíamos visto, y pues cualquier tipo de material bidimensional controlando estos parámetros, desde nitruro de boro, nitruro de galio, los óxidos metálicos, que también tienen propiedades muy importantes. Bueno, pues los bicalconuros, y pues el tipo de material 2D que queramos producir lo podemos hacer por crecimiento químico de vapor. Esta técnica es muy buena para cuando queremos hacer aplicaciones en electrónica, como les había comentado, para el grafeno.
El problema, como se lo pueden imaginar, es que se producen muy pocas cantidades, entonces para otro tipo de aplicaciones pues es complicado porque no podemos hacer grandes cantidades del material. Y después también es complejo pasarlo del sustrato, donde lo crecimos aquí, a otros sustratos, o si lo queremos en un material, en un compósito, pues es difícil también. Primero producir grandes cantidades y luego pasarlo a otros lugares. Y ahora, ¿cuántos tipos de materiales 2D hay? Pues la ciencia ha identificado más de 1000 hasta ahora, 1000 nuevos materiales 2D, y no sabemos cuántos haya, ¿no? Hay muchísimos, muchos que se encuentran en la naturaleza y muchos que se están identificando inclusive por inteligencia artificial, que es algo que a mí me parece genial, ¿no? Que alguien diga, bueno, yo quiero un material que haga lo que sea y hay una computadora que te está diciendo, entonces el material debe de ser así, y el material, la computadora te diga cómo diseñar tu material y cómo hacer tu material o qué material debes buscar en la naturaleza. Entonces, es un campo súper vasto, hay muchísima investigación al respecto y va a seguir creciendo la investigación en esta área. Es muy emocionante, bueno, a mí me lo parece. Entonces, bueno, pues como ya les decía, hay todo tipo de materiales, desde aislantes hasta superconductores, pero no son sus únicas propiedades. También son súper buenos para realizar transferencia de carga. ¿Y esto por qué? Pues porque tienen un área superficial súper grande, tienen pues muchísimos electrones, como el grafeno son flexibles y pues hay muchas propiedades de los materiales 2D dependiendo de cómo sea la estructura atómica, la estructura cristalina de estos materiales. Y aquí está, bueno, esta foto muy bonita, me parece, de cómo están. ¿Cómo los caracterizamos? Pues bueno, la microscopía nos ayuda mucho. Hay diferentes tipos de microscopía. Esta es microscopía electrónica de alta resolución, que nos dice los diferentes planos de los materiales que hay. Aquí, por ejemplo, tenemos una monocapa de selenuro de molibdeno y aquí tenemos una de arsenuro de galio, que esto está formando una heteroestructura de Van der Waals, que ya vamos a ver el jueves qué son y cómo se construyen. Y aquí tenemos una imagen de STM, que es microscopía de efecto túnel, que nos da información atómica de cómo son estas superficies. Esta es una microscopía óptica y de AFM. Es increíble, o sea, que nosotros las podemos ver ópticamente si tienen pues 1 o 2 o 3 átomos de espesor, pero las podemos ver, tienen mucho contraste y es posible verlas en el microscopio óptico. Y después, pues, o sea, imagínense, aquí, no sé si estas corresponden a estas, me parece que sí. Ajá. O sea, esto que estamos viendo aquí tiene 0.7 nanómetros, tiene menos de 1 nanómetro de altura y la podemos ver en el microscopio óptico. O sea, es increíble el contraste que tiene para poderlo ver, ¿no? Estamos viendo 0.7 nanómetros en un microscopio óptico. Y el AFM es una herramienta muy importante porque no solo podemos ver las imágenes, sino que podemos hacer experimentos para medir desde el módulo de Young de estas superficies, como veíamos ayer que pues midieron el módulo de Young del grafeno, y cosas muy importantes en estas superficies como
¿Qué pasa si yo estiro estas láminas? ¿Qué pasa si yo las doblo? Y cómo cambian sus propiedades mecánicas, sus propiedades ópticas. Todo esto lo podemos hacer en un microscopio de fuerza atómica. Aquí tenemos, bueno, lo que sería el estiramiento y el doblamiento, no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, es como se ve si lo estiro. Punto 13, esta es una lámina, me parece, este es disulfuro de molibdeno, está depositado sobre PDMS, y aquí lo están jalando, ¿no? Punto 13, pues no sé, punto 13 unidades de algo, de nanómetros a lo mejor. Y aquí punto 23, ¿no? Entonces, es como se ve, ¿no? Pero yo puedo medir cómo cambia la carga, puedo medir cosas en el microscopio, puedo ver cómo cambian sus propiedades ópticas, mecánicas, eléctricas. Y igual aquí, esto es pues lo mismo, nada más. Este es el microscopio óptico y este es el microscopio de fuerza atómica. Y pues este es también, nada más que este no es un sustrato que se puede estirar, pero este es como el disulfuro de molibdeno es flexible y cómo se arruga, ¿no? Y podemos ver cómo son sus propiedades cuando está completamente plano o cuando está arrugado. Entonces, aquí, pues ya hablábamos ayer de las propiedades electrónicas del grafeno, como era un semimetal y tenía esta densidad de estados electrónicas en forma de cono, y muy fácil lo podíamos dopar con electrones o con huecos para hacer un metal o un semiconductor. Y ahora pues ya no necesitamos hacer eso porque pues ya tenemos todo tipo de materiales, y todo lo que es maravilloso de estos materiales es que todo depende de su estructura atómica, ¿no? De cómo están unidos sus átomos a nivel molecular y cómo son estas estructuras bidimensionales. Entonces aquí tenemos pues el disulfuro de niobio, el disulfuro de molibdeno, no sé cómo se llama, y bueno, diferentes, y si ven cada una de estas estructuras, pues tiene diferentes energías de band gap, en el visible, en el infrarrojo, en el ultravioleta. Tenemos algunos, como este, que es un aislante, y ya no necesitamos doparlos, ya cada uno de ellos tiene su estructura de bandas bien definidas, transiciones electrónicas en diferentes regiones, y pues dependiendo de la aplicación que yo quiera desarrollar, pues puedo escoger diferentes materiales. Y ahora, esto es tal vez de las cosas más pues llamativas y más sorprendentes de los materiales bidimensionales, que son sus propiedades cuánticas, lo que se conoce como metamateriales o el orden topológico. Para los que saben mucha cuántica, no es mi caso, pero me gusta mucho. Entonces, en estos materiales lo que existe son transiciones de fase, ¿no? Si nosotros tenemos una lámina de cualquiera o de alguno de estos materiales y presenta defectos, no importa, no pierde sus propiedades porque tiene propiedades locales. Entonces, en ciertas regiones va a presentar propiedades y en otra puede que no, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos que están aquí, el disulfuro de talio, estos no sé cómo se llaman, ¿no? Pero aquí están sus estructuras, tienen subregiones, estas estrellas que están aquí, tienen ciertas propiedades diferentes. Entonces, esta región localizada tiene una propiedad que tiene una densidad de estados electrónicos diferente.
Esta, por ejemplo, tiene lo que se llama densidad de ondas de carga. Entonces, aquí todos estos son espines de este átomo, del cromo, que están paralelos. Entonces, no, perdón, esta es la densidad de ondas de spin. Entonces, estos están paralelos y eso le da propiedades de una densidad de ondas de spin muy particulares. Acá tenemos este de cobre que pasa igual lo mismo y este también de cromo que igual tiene esa densidad de ondas de spin. Entonces en ellos hay transiciones de fase, de orden, desorden y pues muchas propiedades cuánticas de orden topológico que están ahora estudiando intensamente los investigadores y están descubriendo cosas muy, muy, muy interesantes. Aquí lo complicado de estudiar estos materiales es que para ver estas propiedades cuánticas sí tienen que estar suspendidos, sí tienen que estar al vacío que se pueda, sí tienen que estar súper limpios. Entonces se necesitan unos super laboratorios. Pero bueno, o sea, hay mucha gente que los estudia teóricamente en la computación, en simulaciones computacionales y es algo pues muy interesante. De ahí, de que se descubrió que estos materiales pueden presentar todas estas propiedades, se han desarrollado pues como disciplina. Una de ellas es stringtronics, que es pues que las estiran y que ven cómo cambian sus propiedades, ¿no? O sea, han visto que si tienen una lámina de estos materiales, pues cambian sus propiedades ópticas, cambian sus propiedades de magnetización, se puede inducir ferromagnetismo en algunas de ellas porque estirándolas pueden orientar el acomodo de los espines de sus átomos y se puede crear ferroelectricidad. Entonces hay gente estudiando todo esto. Y bueno, pues con esto podemos tener materiales que tengan pues muchísimas propiedades electrónicas. Hay pues se puede crear movimiento de huecos, el movimiento de electrónicos, podemos tener diferentes backgaps en casi cualquier región del espectro electromagnético, en casi cualquier frecuencia para aplicaciones que van desde el ultravioleta a las ondas de microondas y ahora se ha trabajado con los más famosos, ¿no? Los más conocidos, y faltan muchísimos materiales bidimensionales por estudiar, por producir, por exfoliar. Y aquí, ahora, pues vamos a empezar con algunas de las aplicaciones. Pues, como tienen tantas propiedades, ya se imaginarán que hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Hay aplicaciones en semiconductores, en conductores, en procesos físicos, en membranas, como ayer les decía, para hacer recubrimientos para proteger desde obras de arte, monumentos, edificios, a coches, aviones. O sea, hay proyectos donde están queriendo producir el avión más ligero, que esté hecho con materiales 2D y que va a ir súper rápido y cosas así. Filtros para agua. Esto también es algo que se está trabajando muchísimo, que son protectores de radiación, para cualquier tipo de radiación. Tintas conductoras para imprimir circuitos eléctricos en cualquier cosa, en tela, en papel, en edificios, para seguridad, o sea, en el súper, cualquier cosa, desde muy baratas hasta muy caras. Y para hacer
electrodos transparentes y no transparentes, para hacer LEDs, celdas solares, sensores. Ahora hay una gran necesidad de hacer sensores. Todo lo que lo quieren conectar a los teléfonos, al Internet de las cosas. Solamente en Inglaterra, bueno, yo lo sé porque tenemos un proyecto, por cierto, parado, pero bueno, con el Reino Unido, de los que antes había tener con ACID, donde, o sea, en Reino Unido hay una inversión de millones de libras esterlinas, perdón, para hacer sensores de todo, que lo puedan conectar con el teléfono y que, o sea, puedan saber a través del teléfono todo, ¿no? No solo por el COVID, sino para saber tus enfermedades, para saber qué hay en el aire, para la seguridad en el metro, para el terrorismo, para saber si alguien lleva un arma, para cualquier tipo de cosas, para las escuelas. Entonces, el Internet de las cosas es algo que pues, en los próximos años va a estar por todos lados. Y pues bueno, también las baterías es algo muy importante. Aquí, bueno, ya como habíamos visto ayer, los sensores y cómo los podemos hacer más pequeños. Aquí vamos ahora a ver algunos ejemplos de lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Aquí este es pues cómo usamos también el litio para exfoliar. Este es disulfuro de molibdeno y disulfuro de tungsteno. Aquí partimos de los cristales, intercalamos litio. El litio siempre es muy útil porque pues, es un ion muy pequeño y tiene mucha afinidad, ¿no? Muchas superficies tienen mucha afinidad. Exfoliamos las láminas y después lo metimos a un tratamiento de plasma en atmósfera de nitrógeno y se crecieron al mismo tiempo nanopartículas de plata. Con esta superficie usamos otra vez nanopartículas metálicas para hacer detección CERS, esta vez de poliaromáticos, que son muy importantes de detectar en las industrias. Entonces, así es como se ven las superficies. Las nanopartículas son aproximadamente de 3.5 nanómetros. Y la razón de por qué hicimos estas superficies para la detección es que los poliaromáticos son moléculas que tienen fluorescencia. Entonces, como ustedes saben, si nosotros tenemos una molécula que es fluorescente y queremos usar una técnica de dispersión, pues siempre va a ganar la emisión, ¿no? Sobre la dispersión. Entonces, lo que tenemos que hacer es apagar la emisión para poder ver la dispersión. Entonces, estas superficies son muy buenas para los materiales OC, son muy buenos para apagar la emisión, porque lo que van a hacer es que todos los electrones excitados van a ser absorbidos por la superficie bidimensional y ya no va a haber nada que emitir. Y entonces vamos a poder ver la emisión. Y luego, como tenemos las nanopartículas, pues tenemos el plasmón y vamos a poder ver por resonancia plasmónica pues el efecto de Raman aumentado. Para probar eso que les estoy diciendo, pues usamos primero, como siempre, un estándar que es la rodamina, y aquí vemos cómo es la fluorescencia de la rodamina sola en negro y cómo está en azul, que es esta curva de acá, soportada sobre esta muestra, que es disulfuro de molibdeno con las nanopartículas. Es una muestra particular, ¿no? Y este es el mismo caso
de cómo se ve el espectro Raman de la rodamina si no le ponemos nada, ¿no? Pues no la vemos. O sea, no la vemos porque lo que tiene es un montón de fluorescencia y entonces no se ve ningún espectro. Y en cambio el negro es como se ve ya depositada sobre el mismo sustrato azul, ¿no? Que está acá. Entonces aquí ya se definen muy bien los picos de la rodamina. Entonces con eso comprobamos que lo que les dije al principio es verdad. Lo que tenemos es que apagamos la fluorescencia y entonces podemos ver cuál es el efecto, cuál es la dispersión de esa muestra. Y con eso pues podemos detectar los poliaromáticos, que en este caso son pireno, antraceno y naftaleno, bueno, una molécula un poco más grande pero es un naftaleno, que así es como se ve su espectro de las moléculas solas. No vemos nada, otra vez hay fluorescencia, y no se pueden resolver ninguna de las señales en Raman. Y esta es como se vería ya depositado sobre el substrato en el que estamos quenchando, apagando la fluorescencia. Y bueno, el mecanismo en cómo se apaga esta fluorescencia es porque estas moléculas que, como les comentaba, son residuos en la industria y que están en el aire y que son muy contaminantes y son cancerígenas, interaccionan vía enlaces PS con la superficie de disulfuro de molibdeno. Entonces se absorben en esta superficie y es como quedan atrapadas allí, y por eso es que pues hay ese apagamiento de la fluorescencia. Bueno, y otro material bidimensional que hemos estado estudiando es el diselenuro de tuxteno, pero bueno, esta vez fue una simulación computacional. Esos son efectos del COVID. Pero pues estudiamos cómo se absorben gases en esta superficie dopada con metales como la plata, el oro, el platino y el paladio. Y esto, pues, para estudiar la absorción de CO2, NO2 y SO2, que son gases contaminantes tóxicos que están en el ambiente y que, bueno, uno siempre quisiera absorber para los catalizadores y diferentes aplicaciones. Entonces, pues aquí vemos que bueno, esto les comentaba, es un estudio de simulación computacional, pero es algo pues que ahora vamos a hacer en el laboratorio. Primero se doparon con los diferentes metales y se estudió la absorción. Como ven, pues siempre son mejores para absorber el dióxido de nitrógeno, y pues lo mejor es ponerlos con plata y oro. Otro estudio igual computacional fue, se estudiaron las propiedades ópticas y electrónicas del fosforeno, que se conoce como el blue fosforeno, o sea, el azul de fosforeno, sobre perdón, esta es para mañana. Bueno, perdón, otra cosa que esta también es para mañana, perdónenme, que estudiamos es el disulfuro de molibdeno estudiado funcionalizado, con nanopartículas Corcel de oro y plata para la fotocatálisis. Esto es para destruir contaminantes en el agua. En este caso se hizo un poco de química y lo que tenemos es la superficie, que la funcionalizamos con esta molécula. Es una reacción química muy fácil, y estas nanopartículas están estabilizadas con suero de
bovino, albúmina, albúmina de suero bovino, y tienen carga negativa en la superficie. Y esta molécula tiene una carga positiva aquí al final. Entonces se estabilizan electrostáticamente y es la manera en que se juntan se depositan las nanopartículas en la superficie del material. Aquí pues vemos la microscopía electrónica, estas son las nanopartículas, vemos cómo hay oro y plata, pues aquí vemos que son nanopartículas por shell. Y pues el mecanismo es que aquí llega la luz, aquí se forman los huecos, se forman los electrones con la luz. Los electrones son los que rompen la molécula, en este caso es rodamina, y aquí, bueno, los electrones forman las especies reactivas de oxígeno y degradan a la rodamina. Eso se ve por el color, ¿no? Bueno, y finalmente, ayer les comentaba, por si no han ido al Zócalo, así es como se ve el Zócalo, y estas pinturas tienen grafeno. Ellos son Dania y Isaac, que hicieron el doctorado aquí en San Luis Potosí, nuestro grupo, y ahora pues son los investigadores en Grafenemex. Y él es el dueño de la empresa, el director general, por si algún día les interesa ver qué hace esta empresa. Para mí es un orgullo que en México haya empresas que decidan hacer inversión en ciencia. Están haciendo cosas muy interesantes. Y me gustaría ver si alguno de ustedes me puede decir por qué ha durado el azul maya. Y bueno, agradezco a todos los que financian nuestra investigación y con eso acá. Muy bien, muchas gracias, doctora Quintana. Y pues esperamos la respuesta. Le agradecemos. Si alguien tiene una idea de la pregunta de la doctora Quintana. Aparentemente, bueno, David P. Entonces, puedes hablar, por favor. Bueno, yo no he visto lo que mencionó ahorita, pero ahorita que estuviste mencionando los enlaces con tungsteno y otros materiales, o máquinas y estas, digamos, para cortar, ¿no? Ay, casi no oigo. Bueno, que mencionó CNC y las herramientas que se usan para cortar son de tungsteno y estas vienen recubiertas para que tengan mayor dureza, vienen recubiertas, por ejemplo, con aleaciones de aluminio titanio y otros materiales. ¿Crees que aprovechando las propiedades de estos nuevos materiales, se podrían crear nuevas herramientas que tengan mucho mayor dureza y durabilidad? Además, ahorita se me ocurrió, sería interesante. Perdón, nada más que no oí para qué eran para qué eran las herramientas. Para CNC utilizan unas puntas que tienen filo para fabricar materiales en aluminio, cortar aluminio, cosas así. Sí, yo pienso que sí. O sea, en realidad yo creo que hay muchísimas aplicaciones y que, o sea, lo que pensemos podemos encontrar una aplicación para estos nuevos materiales, donde lo que queremos mejorar va a ser más resistente, más barato, va a durar más tiempo. Solo hay que escoger muy bien qué material y hay que ver cómo lo ponemos para que se adhiera o para que tenga las propiedades de la herramienta que queremos desarrollar.
Sí, ahorita ahora sí que de todas las aplicaciones, hasta ahorita que mencionaste estos materiales para enlace, se me ocurrió que yo utilizo esas materiales. Mm. Sí, Es una a buena mí ya es tungsteno, pues a lo mejor es fácil ponerle un recubrimiento de una monocapa de disulfuro de tungsteno, por ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, va a evitar que se desgaste y cosas así. Sí, muchas gracias. No sé qué. ¿Alguien más quisiera opinar sobre la pregunta que realizó la doctora Quintana? Les puse en el fondo la diapositiva. A ver. David. Oye, ¿quién? Bueno, ahora está el doctor Ricardo Capovilla. ¿Quieres opinar, Ricardo? Sí, no, nada más una perspectiva y una broma. La broma es si encontraron el Magdaleno. No sé, hay que buscarlo aún. Pero la pregunta, yo lo interpreto como cristales líquidos, nemáticos. No sé. Entonces sí, hay una correspondencia con la física que conozco. No sé si han explorado esta dirección. Porque el cristal azul igual va a ser algo que está alineado para mantener el azul maya, perdón. Para mantener su estabilidad necesita algo de orden. Tiene que ver con el orden, pero no es como los cristales líquidos nemáticos. O sea, ahorita les digo por qué. Es que ha durado tanto, pero no es como los cristales líquidos. Pero sí tiene que ver con el orden. Y seguiremos buscando el Magdaleno. Perdón, yo así soy. Bien. Gusto Muchas gracias. conocerte Igualmente. comillas. Igualmente. Muchas gracias. Engelbert Cárdenas, ¿quieres opinar, por favor? Engelbert. Hola, Engelbert. Tienes tu mano levantada. ¿Quieres opinar? Sí, solo perdón, es que el micrófono no me reaccionaba, pero ya estoy acá, gracias. Sí. Gracias por la charla. Solo, pues, tengo una duda, pero pues solo tratando de opinar sobre la pregunta de la profesora, posiblemente porque la poligorskita tenga algún tipo de relación con la estructura del grafeno, pienso que entonces... No, pues ya para entonces ya debo de llevar avanzados mis trámites acá, ¿no? Perdón, no sé qué es. Pero entonces pensaba que tal vez con la que está hecha esa arcilla tenga alguna similitud con el grafeno, ¿verdad? Entonces que por eso se haya preservado. Eso se me ocurre, pero mi duda era, perdón, sobre las simulaciones que mencionaste que se hacían computacionalmente, cuando mencionaste algo de las propiedades cuánticas y después
algo de la absorción, que ustedes habían hecho unas simulaciones computacionales. Mi pregunta era con qué software se pueden hallar esas simulaciones. Pues hay muchos software comerciales, o sea, cada paquetería ya tiene cargadas su parte para las simulaciones de materiales 2D. Está el DIMOS 3, el Cosmol, pues hay diferentes, ¿no? Si quieres, si me mandas un correo, te puedo mandar los artículos para que veas exactamente cuáles y con qué se hicieron aquí estas. Ah, sí, ok, muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, de nada. Muchas Sí. gracias, Engelbert. Y si quieren... Sí, por favor, yo creo que sería conveniente. Bueno, pues la razón es justo pues, lo que estaba diciendo Engelbert. Es como aquí, ¿no? Es justo porque todos los materiales de las micas o las arcillas pues tienen una estructura similar al grafeno. Entonces, cuando las mallas hacían esa exfoliación, pues lo que pasaba es que estaban produciendo materiales 2D que eran de la poligosquita y la cepiolita, y entre esas láminas 2D encapsulaban el colorante. Entonces el colorante, si se hubiera quedado solo, pues con la lluvia, con el sol, pues inmediatamente se hubiera ido, ¿no? Inmediatamente hubiera desaparecido. Pero como quedaba encapsulado entre las láminas, eso es lo que lo hizo y lo ha hecho durar en el tiempo hasta ahora. Y por eso tenemos estas esculturas y estos con tanto color inclusive en estos días. Pues los materiales 2D están en varios lugares y como materiales 2D desde los tiempos de los mayas. Muy interesante. ¿Alguien quiere realizar otra pregunta o comentario? Principalmente los estudiantes. Engelbert, ¿mantienes tu mano levantada? ¿Quieres hacer otra intervención o se te olvidó? Creo que ya la bajó. No sé si alguien más quisiera. Bueno, mientras alguien más se anima, a mí me gustaría realizar una pregunta y tiene que ver prácticamente con uno de los últimos estudios que están realizando en su grupo de investigación y es con la detección de contaminantes atmosféricos. No sé si ya hicieron experimentos y de ser ese el caso, ¿cómo estarían los límites de detección para estos gases? Creo que era monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y no recuerdo el otro. No, aún no hemos hecho los experimentos. Estamos ahorita, como regresamos al laboratorio bien apenas, estamos ahorita haciendo el dopado y no tenemos el HPLC. Entonces, vamos a hacerlo en colaboración, pero sí lo vamos a hacer. Muy bien. Muchas gracias. Ya cuando les decimos. Sí, claro. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. ¿Yo? Sí. Adelante, Ricardo. No, nada más una observación divertida. Que tuvimos un curso del doctor Pitch en física de partículas que derivaba hasta el electromagnetismo de la ecuación de Dirac. Y me parece divertida la coincidencia. Como físico matemático estoy súper feliz. Que está en todos lados. Sí. Sí, es una ecuación súper importante. Gracias por la charla. No, gracias a ustedes por invitarme. Bien, pues. Los estudiantes lo disfrutan, la verdad yo lo disfruto mucho. Bien, pues entonces le pido a toda la audiencia que por favor aplaudamos
por la segunda exposición de la doctora Quintana. Nada más añadir que la tercera y última charla de la doctora Quintana será el jueves a la